revelado, el increíble encuentro en el banco que transformó nuestra relación para siempre. Carlos miraba al vacío, sus pensamientos se enredaban en la rutina desgastante de su trabajo. Las horas en la oficina pasaban como un latido monótono de un corazón cansado. Desde el window de su departamento en el vibrante barrio de Guadalajara, podía oír las risas de sus vecinos, el sonido de música tradicional, pero él se sentía atrapado en su propio infierno. Su madre, María, había sacrificado tanto para que él pudiera tener un futuro. Ahora, con 28 años, se preguntaba si había decepcionado a la única persona que siempre creyó en él. Era su deber seguir en un empleo seguro que no lo llenaba o arriesgarlo todo por sus sueños olvidados. Ese día, después de una extensa jornada laboral, decidió ir al banco. La calidez del sol se había desvanecido, dejando un cielo gris. Justo cuando iba a salir, miró a su madre, sentada en la mesa, con ese rostro cansado pero lleno de amor incondicional. Carlos, has dejado tus sueños atrás, recuerda lo que querías ser, le dijo. Sus palabras calaron hondo y revivieron en él un combate interno que había suprimido por años. Cada palabra era un recordatorio de su anhelo, de la vida que podría haber vivido. Mientras esperaba en la fila del banco, dejó que sus pensamientos navegaran. Entonces, un rostro conocido apareció, Javier, su antiguo mentor. El hombre, que alguna vez lo vio en sus estudios, ahora parecía brillar con éxito. Se acercó a Carlos, y una chispa de esperanza parpadeó en su interior. Carlos, tengo un proyecto innovador en mente. Creo que podrías ser parte de ello, le dijo. Las palabras resonaron en su mente, una invitación a redescubrir su pasión, la oportunidad que había estado esperando. Sin embargo, una sombra cruzó su mente. La seguridad económica de su familia era frágil. ¿Y si su madre no lo entendía? Recuerda la preocupación en sus ojos, y como siempre le había advertido sobre los peligros de arriesgarse. La lucha interna creció, su piel se erizaba mientras enfrentaba el dilema, seguir un camino seguro, o lanzarse al abismo de la incertidumbre. Su colega, Luis, notó su abrumada emotividad. No lo hagas, Carlos. No tienes lo que se necesita. Eres una máquina de hacer números, pero esos sueños son solo eso, sueños, le dijo con una sonrisa burlona que caló hondo. Su aliento se hizo pesado, la desesperación lo envolvía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las horas se alargaban ante él, y su mente seguía agitada. ¿Qué decisión tomará? ¿Se arriesgará a buscar lo que ama, o se conformará con la vida que le ha sido impuesta? Al regresar a casa, se enfrentó a su madre. La conversación que había evitado llegó inevitablemente. Tenía que elegir. Se sintió atrapado entre el deber y el deseo, la presión de cumplir con las expectativas familiares le devolvía a la realidad, mientras que Javier lo llamaba a un futuro incierto. En su mente, la posibilidad de perder a su madre por seguir su corazón se tornaba más real. Nunca antes había sentido el peso de una decisión tan abrumadora. La tensión en su pecho se intensificaba, cada latido parecía una pregunta sin respuesta. La noche se cerró sobre él, sin que pudiera encontrar un respiro de alivio en medio de su tormenta emocional. Frente a su madre, el diálogo debía comenzar y con ello, el futuro que ninguna de las partes estaba lista para afrontar. El aire frío de la mañana se coló por la ventana abierta mientras Carlos daba vueltas en la cama, incapaz de encontrar un respiro en su mente agitada. Las palabras de su madre resonaban en su interior, como ecos de un pasado que no podía dejar atrás. Decidió que no podía posponer más la conversación que había evadido, sabía que cada momento que pasaba se convertía en más pesado, más significativo. La incertidumbre tenía que enfrentarse, no solo por su propia paz mental, sino también por el deseo de su madre de verlo feliz. Mientras se preparaba para el día, su mente trazaba posibles escenarios. ¿Cómo podía expresar sus sentimientos sin desencadenar la preocupación en su madre? La balanza se equilibraba entre su deseo de ser él mismo y la necesidad de cumplir con las expectativas que otros habían depositado sobre él. El espejo le devolvía la imagen de un hombre que,
a pesar de las inseguridades, anhelaba una vida auténtica. Al llegar al comedor, notó a María, su madre, sentada con una taza de café en las manos. Su mirada, llena de experiencia y amor, lo alentó a dar ese primer paso. «Hola, mijo», dijo ella, con una sonrisa que competía con las arrugas que revelaban sus años de esfuerzo. Carlos sintió su corazón acelerarse. «Mamá, tengo algo que decirte», empezó, anclando su mirada en la mesa. «He estado pensando en mi trabajo, en lo que realmente quiero hacer. Hay una oportunidad que podría cambiar todo. Javier quiere que me involucre en un proyecto. Estoy considerando dejar la oficina». La respuesta llegó como un susurro. «¿Y cómo afectará eso nuestras vidas? Sabes que vivimos al día. Este trabajo es todo lo que tenemos». La preocupación pintó el rostro de María, cada línea de su expresión era una pregunta sin respuesta. Carlos sintió que su estómago se retorcía. Las preocupaciones financieras no podían ser ignoradas, pero él había pasado años ignorando su propia voz. «Lo sé, y eso es lo que me detiene, pero no puedo seguir así. No quiero vivir en un trabajo que me oprime. Siempre quise ser creativo, quería escribir, innovar. No puedo dejar que el miedo me gobierne. Sé que asumir riesgos podría ponerlo todo en juego, pero también podría llevarme a un lugar donde me sienta realizado», afirmó, sintiendo que cada palabra se consolidaba como un ladrillo de su propia fundación. El silencio se hizo denso en la habitación, como si el tiempo se hubiera detenido. La mirada de su madre cambiaba entre el amor y la ansiedad. «Carlos, nunca quise que fueras infeliz. Solo deseo que estés a salvo». Su voz, aunque suave, llevaba la carga de años de sacrificio. «¿Y si ser feliz implica arriesgarse?», replicó él, cada palabra saliendo con un impulso feroz. «No puedo seguir cargando con la culpa de no seguir mis sueños. No quiero que sientas que debo ser la persona que tú esperabas. Necesito ser quien realmente soy». Un súbito entendimiento cruzó la mirada de María. No fue aceptación inmediata, pero fue un paso hacia esa dirección. Carlos reconoció el cambio mínimo, la chispa de su deseo de ver a su hijo crecer por fin en un camino propio. El día avanzó, y aunque la conversación no había llevado a una resolución clara, el peso en su pecho se había aliviado un poco. En su mente empezaron a formarse ideas y proyectos, un torrente de creatividad que había estado dormido. Sin él saberlo, algo en su interior comenzaba a despertar. Ya no se trataba únicamente de arriesgarse, se trataba de descubrirse. Esa noche, mientras Carlos escribía sus primeras ideas para el proyecto de Javier, sintió que un nuevo capítulo se abría. Pero a medida que escaneaba su teléfono en busca de inspiración, un mensaje de Javier iluminó la pantalla. «Carlos, necesitamos hablar. Hay algo que acabamos de descubrir». Un nuevo manto de incertidumbre se extendía, llevando consigo la promesa de un desafío aún mayor. El futuro no solo podía ser incierto, podía ser transformador. ¿Cuántas oportunidades había perdido por miedo? ¿Qué era lo que realmente había descubierto sobre sí mismo? El momento real de la verdad se acercaba, y no había vuelta atrás. Carlos se despertó esa mañana con un torbellino de pensamientos. El mensaje de Javier resonaba en su mente como un tambor en medio del silencio, necesitaba respuestas, y pronto. Mientras se vestía, un aire de determinación se fue apoderando de él. La emocionante posibilidad de un cambio radical lo llenaba con una fuerza inesperada, como si finalmente hubiera encontrado la dirección que había estado buscando. Al llegar a la oficina, el ambiente habitual ya no le resultaba familiar. Las paredes grises y los escritorios ordenados parecían más opresivos que en cualquier otro día. Se concentró en la conversación que iba a tener con Javier. No solo se trataba de una oportunidad de trabajo, era la puerta a un nuevo capítulo en su vida. Se preguntó, una vez más, qué era lo que realmente deseaba. Y esa visión se aclaraba cada vez más. «Carlos, necesitamos hablar», dijo Javier al encontrarse en una de las salas de reuniones. La gravedad en su tono lo hizo sentir ansioso, y no pudo evitar recordar las dificultades y temores que había compartido con él. Javier empezó a explicar su idea, un innovador proyecto multimedia que trataba de unir narrativas con experiencias inmersivas. Era el tipo de trabajo que Carlos había soñado hacer, y al mismo tiempo, su mente se cuestionó si estaba listo para dar ese salto. «Es una maravilla, Javier, pero ¿realmente puedo hacer esto?», le preguntó, sintiendo que sus inseguridades resurgían como sombras.
Carlos, eres más capaz de lo que crees. Nunca te he visto brillar tanto como en estos últimos días, respondió Javier, e hizo una pausa para dejar que las palabras resonaran dentro de él. No solo necesitas este proyecto, también lo necesitas para ti. Debes creer en ti mismo. Las palabras de Javier calaron hondo. ¿Era posible que alguien más viese un potencial en el que él mismo era incapaz de reconocer? Carlos luchó con la idea, su mente dando vueltas a la incertidumbre de la decisión. ¿Podría enfrentarse a sus miedos y probar que era capaz de innovar, de crear? En ese momento, una chispa de valentía encendió su interior. Confrontando sus inseguridades con una resolución renovada, volvió a casa después de una reunión que, aunque emocionante, cargaba una intensidad abrumadora. María lo esperaba con su sonrisa habitual, pero Carlos se dio cuenta de que había algo más en su expresión. La preocupación seguía presente, y eso despertó en él un dilema. Había elegido ser honesto con su madre sobre sus deseos, pero esa honestidad venía acompañada de la posibilidad de un futuro incierto. Un futuro que necesitaba explorar. A pesar de las consecuencias, el conflicto interior creció y su mente competía entre el deseo de seguir su pasión y el miedo a decepcionarla. Carlos decidió expresar su entusiasmo por la nueva oportunidad con entusiasmo. Al hacerlo, se sintió más ligero. Un momento compartido con su madre, donde sus ojos reflejaron su orgullo, se transformó en un puente hacia una nueva relación, basada en la comprensión, no solo en las expectativas. Mientras escribía algunas ideas para el proyecto, sintió que la creatividad fluía sin esfuerzo. Pero al mismo tiempo, una voz en su interior le susurraba que el verdadero desafío apenas comenzaba. Era el instante de hacer frente a sus temores más profundos, de aceptar que el éxito podría no llegar de inmediato y que cada paso que diera significaría enfrentarse a sus vulnerabilidades. De repente, su teléfono vibró de nuevo. Una alerta sobre una reunión inesperada en la oficina. Aquello podía alterar el rumbo de su vida una vez más. A medida que la ansiedad y la emoción se apoderaban de él, comprendió que cada nueva oportunidad traía consigo una elección que lo definiría aún más. El momento decisivo se acercaba, y ya no quedaba espacio para el miedo. Solo le quedaba una pregunta: ¿estaba dispuesto a arriesgarlo todo, no solo por un proyecto, sino por la vida que realmente deseaba? Con el corazón latiendo con fuerza, Carlos supo que debía prepararse para enfrentar la verdad que su vida iba a exigirle, y eso significaba dejar atrás los miedos que lo habían detenido durante años. El futuro no solo prometía transformaciones, lo retaba a convertirse en el arquitecto de su propia felicidad. La sala de reuniones estaba silenciosa cuando Carlos entró, su mente aún luchando con las preguntas que lo atormentaban. Una reunión inesperada no era algo que sucediera a menudo. Javier lo miró con expresión seria. Gracias por venir, Carlos. Esta es una reunión de suma importancia. La tensión en el ambiente era palpable. Javier comenzó a presentar a los otros asistentes, líderes de diversas áreas, cada uno con un peso significativo en la empresa. Estamos aquí porque tu proyecto ha despertado un gran interés, y creemos que tienes algo valioso que aportar, dijo una mujer de cabello rizado y anteojos, con un tono de voz decidida. A medida que comenzaban a discutir sobre el proyecto multimedia, Carlos sintió que la adrenalina fluía por su cuerpo. Algo dentro de él se encendió, reconociendo que no solo estaba allí como espectador, sino como creador. Cada palabra de su presentación parecía cambiar el tono de la expectativa en la sala. Cuando terminó, sintió que el aire había cambiado. Miradas de aprobación, asientos que se movían hacia adelante. Era el primer paso, y Carlos había dado la talla. Sin embargo, tras la reunión, la inseguridad volvió a golpearlo. ¿Y si todo había sido solo un momento fugaz? Había tenido éxito, pero eso no significaba que podría sostenerlo. El diálogo interno se manifestaba, preguntándole si iba a ser capaz de cumplir con las expectativas puestas en él. Esa noche se sentó frente a su computadora con un cuaderno, explorando las ideas que había comenzado a desarrollar. Cada palabra escrita era un pequeño triunfo, una forma de construir confianza en sí mismo. Mientras tanto, el apoyo de María se hizo más evidente. Ella lo escuchaba hablar de sus ideas, pero le daba espacio para reflexionar. Una noche, mientras él discutía sobre un concepto nuevo, su madre interrumpió. Carlos, ¿cuál es realmente el miedo que te detiene? La pregunta fue como un balde de agua fría, obligándolo a confrontar sus demonios. Al observar su rostro sincero, Carlos se dio cuenta de que su miedo no era solo al fracaso, sino a ser vulnerable.
Abrirse a la posibilidad de un error era una experiencia aterradora. Durante los días siguientes, Carlos comenzó a explorar ese miedo. Creó una lista de sus debilidades y de cómo cada una le había enseñado algo valioso. Esa analítica le permitió ver su trayectoria profesional con ojos nuevos. No se trataba solo de las fallas, sino de las herramientas adquiridas con cada experiencia. Comenzó a transformar sus inseguridades en planes de acción concretos. En lugar de evitar el riesgo, podía comenzar a abrazarlo. Al siguiente encuentro con el equipo, presentó no solo su proyecto, sino también su proceso de pensamiento. Se mostró vulnerable al compartir sus miedos y sus reflexiones. En lugar de perder credibilidad, el ambiente cambió, había una conexión genuina. No era solo un líder prometedor, sino alguien real, dispuesto a trabajar y crecer con ellos. Cierta noche, mientras se preparaba para dormir, su teléfono sonó. Era un mensaje de Javier: Carlos, tenemos que hablar. Hay algo que necesito que entiendas. Su corazón se aceleró. No sabía si significaba más responsabilidad, más presión o, quizás, una oportunidad aún mayor. En ese momento, Carlos se percató del significado detrás de su viaje. Había tenido que enfrentar su propio miedo al fracaso para descubrir su verdadera pasión y capacidad. Sin embargo, aún quedaba una gran pregunta en el aire. ¿Qué es lo que realmente había preparado Javier para él? La incertidumbre se transformó en expectativa. El caos en su interior comenzó a alinearse con una claridad renovada. Carlos sabía que su camino apenas comenzaba, y cada elección que hiciera lo llevaría un paso más cerca de convertirse en el hombre que realmente quería ser. Su destino lo esperaba, y no se detendría ante nada para alcanzarlo. La mañana siguiente, la palpitación en el pecho de Carlos se intensificó mientras se preparaba para su reunión con Javier. El sonido del reloj parecía burlarse de su ansiedad, cada tic marcando un compás de dudas. Cuando finalmente se sentó frente a su jefe en el pequeño café adyacente a la oficina, el aroma del café recién preparado no logró calmar su nerviosismo. Javier, con una expresión seria, tomó un sorbo de su bebida antes de dirigirse directamente al grano. Carlos, quiero que sepas que he estado siguiendo tu progreso. Pero también necesito que comprendas que el éxito trae consigo una carga, y no solo en términos de trabajo. La mirada penetrante de Javier dejó entrever que había más en juego de lo que Carlos había supuesto. Me gustaría que consideraras un nuevo desafío que podría ser clave para tu desarrollo. Las palabras resonaron en la mente de Carlos como un eco interminable. ¿Qué clase de desafío? ¿Era una oportunidad para escalar en la jerarquía o simplemente una forma de aumentar sus responsabilidades? La incertidumbre lo envolvía de manera incómoda, pero en el fondo, sabía que este era un peldaño necesario. La necesidad de crecer se mezclaba con la ansiedad a medida que Javier continuaba explicando su propuesta. Quiero que lideres un equipo para un nuevo proyecto, uno que implicará no solo creatividad, sino habilidades interpersonales significativas. Tu capacidad para conectar con otros ha sido notable. Hay un lado de ti que debe ser explorado, la gestión. Este proyecto puede ser la oportunidad para que descubras quién realmente eres en un entorno de liderazgo. Carlos sintió que una mezcla de emoción y miedo lo dominaba. Gestión. Esa palabra lo retaba y lo aterrorizaba al mismo tiempo. Si había algo que había aprendido sobre sí mismo en los últimos meses, era que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza. Pero, liderar a otros, asumir la responsabilidad del éxito o el fracaso de un grupo, era un mundo que aún no había explorado. ¿Y si fallo?, preguntó, su voz temblorosa traicionando su autoconfianza recién adquirida. Javier lo miró con una expresión que mezclaba compasión y firmeza. Ese es precisamente el punto, Carlos. No todos los riesgos llevan a un desastre. A veces, los fracasos te enseñan más rápido que cualquier éxito. Lo importante es cómo lo enfrentas y cómo te levantas después. Tras la conversación, Carlos se sintió totalmente desnudo ante su propia incertidumbre. En lugar de alejarse de los miedos, ahora tenía que enfrentarlos de frente, en un horizonte multidimensional. Empezó a diseñar su estrategia mientras caminaba de regreso a la oficina. Tuvo que analizar quién sería parte de su equipo, cómo podrían fusionar sus fortalezas y debilidades, y, sobre todo, cómo podría apoyarlos sin perder de vista su propio camino de autodescubrimiento. Durante los siguientes días, su mente trabajó incansablemente para estructurar un plan. Se enfrentaba a preguntas difíciles, ¿cómo podría inspirar confianza en aquellos que iba a liderar? ¿Qué tipo de líder quería ser? Comenzó a idear un estilo basado en la empatía,
en el reconocimiento de las debilidades de cada uno, incluyendo las suyas. Pero, por cada plan que construía, la sombra del miedo lo seguía, preguntándose si algún día sería suficiente. En su camino hacia la formación de su equipo, se encontró con situaciones inesperadas. Algunos colegas aceptaron fácilmente la propuesta, mientras otros se mostraron escépticos, lo que lo llevó a cuestionar aún más su propia capacidad de liderazgo. Cada interacción era un reflejo de su viaje, un recordatorio de que no podía despojarse de su vulnerabilidad, pero que tampoco podía permitirse la complacencia. Una tarde, mientras revisaba una presentación estratégica en el trabajo, recibió un mensaje de texto de Javier que decía: «Carlos, he estado pensando en ti. Me gustaría que consideraras un mentor que podría ayudarte a enfrentar este nuevo reto». La emoción y el temor se entrelazaron en su mente. Ya no simplemente estaba navegando su propia inseguridad, ahora había una cadena en la que dependía de otros. La posibilidad de recibir ayuda lo desarmaba, sin saber si estaba listo para aceptar la guía de alguien más. La pregunta quedaba en el aire: ¿realmente estaba preparado para el paso decisivo que cambiaría su vida profesional y personal? Mientras su mente danzaba con esas inquietudes, Carlos supo que cada elección que tomara lo acercaría más a descubrir su verdadero potencial. Una vez más, se enfrentaba a su terreno inexplorado, y no podía evitar sentirse emocionado ante lo desconocido. Había llegado el momento de tomar una decisión que podría alterar el curso de su carrera para siempre. Pero, ¿debería dar ese paso? Carlos contempló su teléfono mientras el mensaje de Javier continuaba iluminando la pantalla, como una señal de un cambio inminente. La idea de un mentor sonaba tanto a un refugio como a una trampa, una invitación a abrirse a nuevas experiencias, pero también a exponer sus inseguridades. A pesar de la incertidumbre, se sentó en su escritorio, con la firme determinación de no permitir que el miedo gobernara su decisión. Sabía que la única forma de crecer era enfrentando sus miedos. Decidió responder a Javier, aceptando la sugerencia de un mentor. Sin embargo, en su interior, luchaba con preguntas: ¿quién sería esa persona? ¿Qué sabiduría podría ofrecerle? La anticipación creció cuando finalmente recibió un correo con detalles sobre la próxima reunión. El mentor sería nada menos que Beatriz, una figura respetada en la empresa conocida por su estilo de liderazgo inspirador y su enfoque en el desarrollo de equipos. El lunes siguiente, Carlos se sentó con Beatriz en una sala de conferencias decorada con obras de arte modernas. Ella irrumpió en la sala con una energía contagiante, una sonrisa que iluminaba su rostro y una confianza que inmediatamente hizo sentir a Carlos que estaba en buenas manos. A medida que conversaban, Carlos se dio cuenta de cómo Beatriz no solo lideraba con autoridad, sino que también escuchaba con atención. Cada pregunta que hacía parecía desenterrar las capas de miedo y duda que Carlos había acumulado. «Carlos», comenzó Beatriz, «la gestión no se trata de dar órdenes, se trata de cultivar un entorno donde otros puedan brillar». «¿Qué es lo que más temes de asignar responsabilidades?». Esa pregunta se deslizó ante él como una corriente, y Carlos encontró su voz. «Me preocupa que si les doy demasiado espacio, no cumplan con sus tareas. Temor a defraudar a mi equipo». A fallar. Su voz se fue desvaneciendo, pero en su interior sentía como si una brecha se abría. Beatriz asintió, su mirada penetrante y comprensiva. «Ese miedo es natural, pero recuerda, un buen líder confía en su equipo. Al empoderarlos, también te empoderas a ti mismo. Piensa en una situación en la que has tenido éxito. ¿Qué se presentó en ese contexto?». La pregunta resonó en su mente. Recordó un proyecto anterior donde había trabajado en equipo, y cómo había confiado en ellos para cumplir plazos y aportar ideas creativas. La revelación fue electrizante: el éxito no era solo su esfuerzo individual, sino el resultado de un esfuerzo colectivo. Esa conexión, esa colaboración, había desbloqueado una fortaleza en el que nunca había reconocido por completo. Con cada interacción, Carlos iba acumulando una visión más clara de lo que significaba ser un líder. Comenzó a esbozar un concepto de liderazgo basado en la confianza y la comunicación abierta, un entorno donde no solo él pudiera crecer, sino también cada miembro de su equipo. Sin embargo, a pesar de esos avances positivos, el eco del escepticismo de algunos de sus colegas permanecía en su mente. En lugar de desanimarse, decidió asumir ese reto. Planeó una reunión para hacer una presentación sobre su visión del proyecto, que incluiría ideas del equipo y un espacio para recibir retroalimentación constructiva. Aquel sería el primer paso crucial para cimentar su posición como un líder transparente. Con cada día que pasaba, Carlos se dio cuenta de que había un cambio en marcha dentro de él.
Se sentía más seguro en sus decisiones, más comprometido de lo que alguna vez había imaginado. Pero cuando envió el correo para convocar a su equipo, le invadió una oleada de ansiedad. ¿Y si su respuesta es negativa?, se preguntó. Esa inquietud lo llevó a cuestionar si realmente tenía la resistencia emocional necesaria para lidiar con la presión que un líder enfrenta. Aún así, aún había algo fascinante en todo esto. Su viaje hacia el liderazgo no era solo acerca de asumir un nuevo rol, era una exploración profunda de su propia identidad. Se sentía en la cuerda floja entre el éxito y la posibilidad del fracaso, y aunque temía ese precipicio, una parte de él anhelaba saltar mientras aguardaba la respuesta de su equipo, comprendió que no solo se jugaba su futuro laboral, sino también su evolución personal. La oportunidad de aprender y crecer estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, quedaba una pregunta crucial en el aire: ¿su equipo aceptarían su visión o caerían en la desaprobación? Este próximo encuentro podría ser el acontecimiento que definiría su trayectoria. La ansiedad y expectativa lo mantenían en vilo, esperando por la respuesta que podría guiar su liderazgo a nuevas alturas o derrumbarlo por completo. En ese momento, Carlos planteó una resolución interna: pase lo que pase, enfrentaría la verdad de su capacidad como líder. ¿Quién sería él realmente al final de este camino? Carlos se despertó aquella mañana con un nudo en el estómago. Había pasado toda la noche dando vueltas, ensayando sus palabras, imaginando las preguntas que podrían surgir en la reunión. La incertidumbre se había convertido en una compañera constante, susurrándole dudas a medida que el momento se acercaba. Pero había un fuego en su interior, una chispa encendida por la conversación con Beatriz, que lo impulsaba a lanzarse al abismo. Mientras se preparaba, decidió visualizar el encuentro, no como un examen que temía reprobar, sino como una oportunidad para construir algo significativo. Cada voz cuenta, recordó las palabras de Beatriz. Al salir de casa, una infinidad de escenarios se deslizaba por su mente. Aunque cada uno se presentaba con riesgos, Carlos también sentía que en cada posible resultado había un camino hacia el aprendizaje. Al llegar a la oficina, el ambiente parecía vibrar con energía. Carlos se dirigió a la sala de reuniones con la cabeza alta. Su equipo ya estaba allí, algunos conversaban entre ellos, otros revisaban notas. Al entrar, se sintió como un visitante de un nuevo mundo, un mundo donde él podría ser el agente de cambio que tanto anhelaba ser. Buenos días a todos, comenzó, su voz firme pero templada. Hoy quiero compartir una nueva visión para nuestro proyecto. Creo que juntos podemos transformar nuestras debilidades en fortalezas. Las miradas que recibió oscilaron entre la curiosidad y la sorpresa. Para algunos, era evidente que esta no era la misma persona que solía hacer las presentaciones. Este era un Carlos renovado, cargado de determinación. Mientras se adentraba en la presentación, notó un cambio en la atmósfera. Las cabezas se movían en asentimiento, y algunos miembros del equipo empezaban a contribuir con sus propias ideas. Cada intervención que compartían le daba más confianza, y se dio cuenta de cómo su miedo al fracaso se convertía en una expectativa de colaboración. El diálogo fluía, y cada comentario enriquecía el proyecto, entrelazando las voces diversas en un todo más potente. Sin embargo, no todos parecían convencidos. En la esquina de la sala, Stefan, un colega conocido por su enfoque escéptico, fruncía el ceño. Carlos pudo sentir la tensión en el aire, como si una sombra se deslizara sobre el clima optimista que había cultivado. Supo que no podía permitirse huir de ese desafío. En cierta forma, ese sería el verdadero examen de su capacidad. Entiendo que puede haber problemas y dudas. Cada cambio trae consigo incertidumbre. Pero lo que propongo es que tomemos este viaje juntos, adaptándonos mientras avanzamos, dijo, dirigiéndose directamente a Stefan. Había tomado la decisión consciente de enfocarse en las críticas constructivas, no en las negativas. Quería demostrar que estaba abierto a recibir cualquier tipo de retroalimentación. Stefan se cruzó de brazos. ¿Y si no funcionan tus ideas, Carlos? ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad? Su tono, agresivo, resonó en la sala. Si fallamos, lo haré junto a ustedes. Pero, ¿y si tenemos éxito? Este es un camino que debemos recorrer juntos, en el que cada uno de nosotros pueda aportar su fuerza, respondió Carlos, sintiendo cómo la convicción y la sinceridad creaban una conexión palpable. Sus palabras generaron una pequeña conmoción. Algunos comenzaron a murmurar, compartiendo su inquietud sobre el cambio. Carlos sintió que cada mirada los atravesaba,
cada crítica era un callejón oscuro que ahora estaba dispuesto a iluminar. Con la voz temblorosa, pero clara, se comprometió a seguir adelante, sin importar lo que eso significara. El intercambio se tornó emocional y profundo, revelando no solo miedos, sino también aspiraciones. Al finalizar la reunión, los rostros de sus compañeros mostraban una mezcla de duda y expectativa. Había sembrado la semilla de un cambio, pero sería suficiente para que floreciera. Mientras se retiraba de la sala, sintió una mezcla de liberación y angustia. La jornada había sido un reto monumental, pero también un paso necesario en su evolución como líder. Sin embargo, el riesgo de no ser aceptado seguía latente. Con cada experiencia, Carlos se dio cuenta de que no solo luchaba contra las dudas externas, sino también contra las inseguridades internas que arrastraba desde siempre. Su corazón latía con fuerza, impregnado de la posibilidad de la transformación. La pregunta persistía: ¿podría realmente adaptar su estilo de liderazgo y ganarse la confianza de su equipo? Los ecos de esa reunión lo acompañarían, llamándolo a confrontar su verdadero yo. Había enfrentado una batalla, pero la guerra por su lugar como líder apenas comenzaba. Mientras navegaba por esa incertidumbre, se preguntó, ¿qué pasaría si la próxima reunión revelara aún más desafíos que todos tendrían que enfrentar juntos? Carlos salió de la sala de reuniones sintiendo una mezcla abrumadora de emociones. Las palabras de sus compañeros resonaban en su mente, junto con las dudas sembradas por Stefan. Caminaba sin rumbo, el pasillo se alargaba ante él como un reflejo de la incertidumbre que ahora dominaba su pensamiento. Se sentía tanto liberado como vulnerable, lo que le provocaba una angustia persistente. Mientras se sentaba en su escritorio, decidió tomar un respiro. Debo reevaluar mi approach, pensó, consciente de que una reunión exitosa no era solo una cuestión de presentar ideas, sino de manejar las reacciones de los demás. Había que construir puentes, no solo con su equipo, sino también con sus propias inseguridades. En aquel momento, supo que necesitaba un plan para aprovechar el momento generado, por pequeño que fuera, y convertirlo en un verdadero cambio positivo en su estilo de liderazgo. Pasaron los días y cada interacción con su equipo se intensificaba. Los murmullos en la oficina crecían a medida que otros colegas comenzaban a cuestionar la dirección del proyecto. Aquí Carlos enfrentaba un dilema: la presión por mantener su visión auténtica estaba agudizando su ansiedad. Las palabras de Beatriz volvían a su mente: las voces cuentan. Ahora más que nunca, entendía que su voz debía ser la escucha activa. Decidió programar una sesión de lluvia de ideas, una reunión abierta donde cada miembro del equipo pudiera expresar libremente ideas y preocupaciones. Era un riesgo, pero sabía que la clave del éxito se radicaba en crear un espacio seguro para la colaboración. Se preparó con una hoja de papel en blanco y unas cuantas preguntas abiertas. Quería que cada uno se sintiera valorado y escuchado. El día de la sesión, el ambiente era tenso. Algunos se mostraban escépticos, otros entusiasmados. Carlos tomó una profunda respiración y abrió la reunión con una candidez que sorprendió incluso a él mismo. Sé que el cambio puede ser duro y que aún tenemos mucho por discutir. Hoy no voy a imponer mis ideas, sino solicitar sus perspectivas. Este es un esfuerzo conjunto. Poco a poco, los miembros del equipo comenzaron a hablar, y lo que comenzó como un intercambio neurótico se fue transformando en un vibrante diálogo. La energía en la sala cambiaba. Carlos observó cómo chocaban las ideas, cómo las inquietudes se convertían en soluciones. Era como si, al permitir que los demás se expresaran, empezara a liberar también su propio potencial. Se sentía más líder que nunca, pero aún tenía que demostrar que podía sostener el cambio. Sin embargo, el rostro de Stefan permanecía cínico al fondo. En un momento dado, este levantó la mano. Carlos, ¿pero lo que propones, realmente tiene en cuenta todas las fallas que hemos tenido en el pasado? ¿No crees que es un riesgo demasiado grande? Las palabras calaron hondo. Carlos sintió que todo su progreso pendía de un hilo. Consciente del desafío que enfrentaba, decidió no esquivar la pregunta. Cada riesgo que asumimos es una oportunidad. Quiero que se sientan parte de este proceso, pero también estoy aquí para recordarles que no debemos temer a los fracasos. En ellos, aprenderemos a crecer. Con cada respuesta y cada mirada que se cruzaba en la sala, Carlos comenzaba a descifrar lo más profundo de sí mismo. No se trataba solo de ser escuchado, sino de fortalecer el lazo con su equipo y construir una confianza mutua. La reunión concluyó con un consenso, aunque todavía había escepticismo flotante en la sala. Se sentía triunfador,
Pero en el fondo sabía que las dudas y las inseguridades no se disiparían tan fácilmente. El camino hacia la aceptación era largo, y la presión de demostrar que su nueva dirección era la correcta aún lo acechaba. Mientras salía de la sala, sintió que cada paso resonaba como una segunda oportunidad. Ahora era imperativo avanzar y dejar que su esencia como líder emergiera. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente: ¿podría realmente sostener esta nueva dinámica en el largo plazo, o era solo un destello en su camino hacia la autoconfianza? En ese punto, la tensión se intensificó. Se dio cuenta de que enfrentaba un reto mucho mayor: rebobinar no solo el concepto de su liderazgo, sino también su propio entendimiento de lo que significaba ser un buen líder. La próxima reunión, marcada en su calendario, sería el verdadero juicio de su evolución. La presión aumentaba, y dentro de él, un nuevo desafío tomaba forma. ¿Estaba listo para enfrentarlo? Carlos se despertó esa mañana con una mezcla de nervios y determinación. El enfrentamiento en la reunión de la semana pasada aún resonaba en su mente. Había decidido que el próximo paso en su camino hacia una verdadera transformación personal y profesional consistía en un acercamiento aún más humano hacia su equipo, sin importar la resistencia que pudiera enfrentar. Era momento de profundizar en su empatía, algo que había subestimado en sus interacciones. A lo largo del día, Carlos se propuso observar cada interacción con un enfoque renovado. Quería escuchar más que solo palabras, buscaba las emociones y los matices que a menudo se perdían en la velocidad de la rutina diaria. Cada sonrisa reacia, cada susurro de frustración, se convertían en indicios de lo que realmente sucedía en su entorno laboral. Al llegar a la oficina, decidió reunirse informalmente en la cafetería con algunos miembros del equipo antes de la siguiente reunión programada. Se presentó con la intención de conversar sobre cualquier tema, no solo sobre trabajo. Quería que cada persona se sintiera cómoda, sin la presión directa de un formato oficial. Las pequeñas charlas fueron fluyendo naturalmente, y lo que comenzó como un encuentro trivial, pronto se transformó en un intercambio más profundo. Empezó a notar que sus colegas no solo tenían ideas, también tenían sueños y frustraciones que habían guardado bajo la superficie. Durante una de estas conversaciones, Marta, una diseñadora creativa, se abrió sobre sus temores respecto a un proyecto que sentía estancado por la falta de reconocimiento. Carlos escuchó atentamente, convencido de que cada relato personal le proporcionaría una clave que fortalecería su liderazgo. No solo confirmó su autoestima, sino que también lo impulsó a preguntarse cómo su rol como líder influyó en la moral del equipo. Hablando con ella, se dio cuenta de que las palabras de ánimo significaban mucho en la construcción de confianza. A medida que el día transcurría, Carlos sentía que la presión comenzaba a aflojarse. Aunque el mañana traería inevitablemente nuevos conflictos, comprendió que la clave era continuar cultivando ese ambiente de apertura. Después de unos días de incertidumbre, había encontrado un equilibrio interno que lo fortalecía. Sin embargo, esa noche, cuando se sentó para preparar la siguiente reunión, la sombra de Stefan se cernía sobre su mente una vez más. Sin quererlo, volvió a dudar de su capacidad para hacer frente a las críticas. Cada palabra que había escuchado en la cafetería se recordaba de manera que se dispersaba entre el optimismo y el miedo. ¿Seré capaz de sostener esta conexión?, se preguntaba. La confianza que había comenzado a construir podría quebrarse ante un solo juicio negativo. Carlos decidió que, para la próxima reunión, necesitaría un enfoque estratégico. Además de fomentar la participación, se propuso presentar una nueva dinámica donde los componentes emocionales del equipo fueran tan importantes como el rendimiento. Quería utilizar la vulnerabilidad como un puente entre el liderazgo y el grupo. Con eso en mente, comenzó a anotar sus pensamientos, cada uno afianzando una visión que iba más allá de ser solo un jefe. Al cerrar su cuaderno, una sensación de propósito lo invadió. Se dio cuenta de que su éxito ya no dependía únicamente de la excelente ejecución de tareas, sino de algo mucho más profundo: la conexión genuina con su equipo. La presión se transformó en un compromiso renovado, pero aún había un enigma que lo inquietaba. ¿Sería su valentía suficiente para enfrentar las críticas y fortalecer la cohesión del grupo, especialmente con Stefan al acecho? Al final de la noche, mientras preparaba su mente para el nuevo paso que había decidido dar, comprendió que sería una lucha continua, un constante baile entre su autoconfianza y la percepción del entorno. La verdadera prueba no era solo liderar, sino inspirar, y esa noche, el eco de esa idea resonaba en sus pensamientos. Ante él se vislumbraba la próxima reunión, una confrontación decisiva en la que no solo presentaría su visión, sino que también desnudaba su propio ser como líder. Mientras se dormía, una pregunta inquietante se instaló en su mente:
podría ganar la confianza de su equipo, o vendría la próxima tormenta que soplaría sobre sus frágiles esfuerzos. Carlos despertó esa mañana con una determinación renovada. Había nacido en él una clara comprensión, solo a través de la vulnerabilidad podría crear un verdadero liderazgo. La reunión de hoy no sería solo una presentación de ideas, sería una apertura, un compartir sus miedos y esperanzas, y sobre todo, mostrar cómo podía ser un líder accesible y confiable. Mientras se preparaba, los ecos de la conversación con Beatriz aún resonaban en su mente. La gestión se trata de cultivar un entorno donde otros puedan brillar. Carlos sabía que iba a necesitar reconciliar sus inseguridades con la necesidad de guiar, pero esta vez lo haría desde un lugar de empatía. No solo iba a hablar, sino que también quería escuchar, realmente escuchar. Al llegar a la oficina, el ambiente parecía diferente. Las miradas eran más cálidas, como si los colegas supieran que algo había cambiado. Cuando entró en la sala de reuniones, todas las miradas se dirigieron a él con interés, pero también con un atisbo de duda. Carlos sintió que, en ese momento, cada corazón latía al unísono, cada persona esperando que él diera el primer paso. Buenos días a todos, comenzó, su voz inclinándose hacia un tono más humano que nunca. Hoy quiero hablar sobre nuestra trayectoria colectiva. Quiero que compartamos nuestras inquietudes, nuestras ideas, y también nuestros temores. Siguió compartiendo sus propias experiencias y vulnerabilidades. Con cada frase, los rostros de sus compañeros comenzaron a relajarse. Mientras hablaba, recordó la inseguridad que había tenido al comentar con Marta sobre el reconocimiento. Entiendo lo que es sentirse invisibilizado, confesó. Todos tenemos algo que aportar, y cada idea cuenta. Las palabras parecían resonar con fuerza en la sala, y gradualmente, surgieron intervenciones de sus colegas, una apertura auténtica que empezaba a florecer. La participación fue floreciente, aunque la sombra del escepticismo de Stefan aún rondaba. Carlos lo miró con seriedad. Entiendo que hay preocupaciones. Cada uno de nosotros ha enfrentado retos. Pero estoy aquí para asumir la responsabilidad, y para que trabajemos juntos. No tengo todas las respuestas, pero confío en nosotros como equipo. Stefan finalmente se pronunció, pero esta vez su tono parecía menos agrio. Es un paso audaz, Carlos. Pero, ¿qué garantía tenemos de que todo funcionará? Su pregunta estaba cargada de escepticismo, pero también de un deseo de ver cómo Carlos manejaría la presión. Carlos se mantuvo firme. No tengo garantías y eso me asusta. Pero he aprendido que el verdadero éxito se construye sobre la confianza y el esfuerzo conjunto. Nunca he estado más convencido de que juntos podemos lograrlo. La tensión se disipó gradualmente, y otros comenzaron a contribuir. Las ideas empezaron a fluir, las líneas de comunicación se expandieron. Cada intervención era un ladrillo en la construcción de una base sólida. En ese momento, Carlos sintió que había logrado algo significativo, no solo en él, sino también en su equipo. Al finalizar la reunión, había una energía visible en la sala. Las miradas eran de respeto y disposición. Había desafiado sus limitaciones, no solo a sí mismo, sino a cada uno de los miembros presentes. Había cultivado un espacio donde cada voz contaba. Los días siguientes fueron testigos de un renacimiento en el ambiente laboral. Las discusiones ahora eran vivas, llenas de respeto y colaboración. Carlos implementó sesiones regulares de retroalimentación, no solo estructurales, sino también emocionales. Y aunque se enfrentó a nuevos desafíos, lo hizo con un nuevo sentido de confianza. Una tarde, mientras conversaba con su madre sobre los cambios en su trabajo, observó el brillo en sus ojos. Estoy orgullosa de ti, Carlos. Veo que finalmente has encontrado tu camino, le dijo María con una sonrisa. En ese momento, comprendió que su viaje había sido tanto emocional como profesional. La culminación de su esfuerzo se presentó unos meses después, cuando el proyecto multimedia, que había comenzado como una idea temerosa, resultó en un éxito arrollador. La presentación ante la alta dirección fue un hito, la ovación fue un reconocimiento tangible a su arduo liderazgo. Carlos se sintió completo, lleno de gratitud y confianza. No solo había crecido como profesional, sino que se había convertido en la persona que siempre había amado ser. La transformación era evidente para todos, había dejado atrás la inseguridad y el miedo, abrazando un futuro lleno de oportunidades. Finalmente, Carlos conquistó sus dudas, y al hacerlo, se permitió brillar, tanto en su vida profesional como personal. Y ahora, que tú también has llegado al fin de esta emotiva historia, no olvides que este es el momento de mostrar tu apoyo.
Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones sobre este final que no deja indiferente. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal. Tu apoyo es crucial,